Buenas, buenas. En este video vamos a recordar el concepto de razones trigonométricas para poder avanzar al nuevo concepto de funciones trigonométricas. Entonces, las razones trigonométricas surgen de tener un triángulo rectángulo y empezar a relacionar ángulos con lados. Esto es importante porque vos sabías que la relación de los ángulos de un triángulo rectángulo, ¿sí? En realidad, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180, ahí estamos relacionando ángulos con ángulos. Si queremos relacionar lados, lo podemos relacionar con el teorema de Pitágoras, pero si queremos relacionar ángulos con lados, empezamos a trabajar con las razones trigonométricas. Razón es la división de dos unidades. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos tres lados y podemos dividir, por ejemplo, este cateto adyacente dividido la hipotenusa o la hipotenusa dividido el cateto adyacente. Según los lados que nosotros dividimos, va a tener esa razón un nombre en particular. Y llamaron seno de alfa, ¿sí? Que la abreviación es sen de alfa, al cateto opuesto de alfa. ¿Cómo sé cuál es el cateto opuesto de alfa? Vos te vas a parar en alfa y vas a mirar tu triángulo, ¿sí? Cuando vos mirás tu triángulo, ¿sí? Mirás el lado, vas a tener un cateto, ¿sí? Que va a estar pegadito a ese ángulo alfa y otro que va a estar enfrente, ¿sí? El que está enfrente lo llamamos cateto opuesto y siempre, siempre, siempre el que es opuesto al ángulo recto es el que nosotros llamamos hipotenusa. ¿Ok? Entonces está formado por dos catetos y una hipotenusa, el triángulo rectángulo. Entonces, sigo. Coseno, vamos a definirlo como cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ten en cuenta que siempre estoy hablando de un solo ángulo, ¿sí? Si vos que te querés parar sobre el ángulo beta, serán otras medidas. Si en vez de hacer cateto opuesto sobre hipotenusa hacemos al revés, ¿sí? Entonces estamos en presencia de la cosecante, ¿sí? O sea, es invertir el seno. Si en vez de cateto adyacente sobre hipotenusa tenemos hipotenusa sobre cateto adyacente, tenemos secante y en vez de tener opuesto sobre adyacente tenemos adyacente sobre opuesto, estamos en presencia de la cotangente, ¿ok? Generalmente estas que están acá sí se utilizan más para las funciones o para los cursos superiores. Cuando estamos trabajando con geometría y con triángulos rectángulos, utilizamos estas tres, que son las tres más conocidas y que están en la calcu, digamos. Bien, hablando de calcu, avanzamos con la calcu. Es importante tener un buen uso de la calculadora, ¿ok? Yo te invito a que agarres tu calculadora y lo primero que tiene que estar es en modo DEG. Si no está en modo DEG, acá es cuando me dicen, ay, a mí me aparece una M, no me aparece una D. Bueno, esa M no importa. Lo que te interesa es que tiene que haber una D. Y si no hay una D, tenés que ir a modo y buscar que aparezca el modo DEG, ¿sí? Las opciones son DEG, radianes o grados, ¿ok? Vos vas a apretar el 1, que es DEG, ¿sí? Entonces, el uso de la calculadora rápidamente vos tenés dos opciones, o que te pidan el coseno del ángulo o que te pidan el ángulo sabiendo el seno o el coseno. Son las dos opciones que vos tenés. Entonces, ejemplo, para calcular coseno de 35 grados 25 minutos, ¿sí? Lo único que tenés que apretar es apretar la tecla coseno, el 3 y el 5 que corresponden al grado, y después hay una teclita que es grado, minuto y segundo. Si vos la apretás la primera vez, simboliza que es grado. Cuando vos la apretás la segunda vez, simboliza que es minutos. Y si vos la apretás una tercera vez, es, dije segundos, minutos y después segundos, ¿sí? Si por ejemplo acá, en vez de minutos, ¿sí? Yo te pongo que son segundos, entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Sí? Tenés que apretar 0, le tenés que decir, bueno, salteate el minuto. Entonces tendrías que apretar, para que te lo marco, para que lo veas. ¿Sí? Por ejemplo, si acá yo te pongo esto, te pongo que son minutos, segundos. Entonces, acá
entre esto tengo que apretar 0, la tecla 0 y apretar grado, minuto y segundo. ¿Entendés? ¿Para qué? Porque vos le tenés que decir a la calculadora, los minutos son ceros, ¿sí? Se lo tenés que programar, ¿ok? Eso es para que no te confundas. Perfecto. Después apretás igual, listo, chao, se terminó el problema. Te va a aparecer, en este caso lo vamos a hacer, ¿sí? Coseno de 35 grado, minuto y segundo, 25 grado, minuto y segundo, o sea, si lo puse 2 veces, simboliza que son minutos, igual, y a mí me dio, no sé cuánto te dio a vos, pero a mí me dio 0. Entonces escribimos 0,8149, ¿sí? Entonces después, generalmente los profes y los alumnos se ponen de acuerdo con cuántas decimales van a laburar, si vas a redondear esto a 81,5, ¿sí? Depende, bien. De la misma manera podés hacer el seno y la tangente, ¿ok? Bien, listo, súper genial. Si nosotros queremos encontrar el ángulo, o sea, te doy, ¿sí? Te doy el valor del seno en este caso, y entonces acá hay que hacer una salvedad, ¿sí? Porque una cosa es cómo se escribe en la calculadora y otra cosa es cómo se escribe, ¿sí? Matemáticamente hablando o algebraicamente hablando. Entonces, ¿cómo se escribe esto? Esto se escribe, ¿sí? Arcoseno de 0,62 es igual a alfa, ¿sí? Arco, me morfé la C, arcoseno o arcocoseno o arcotangente. Arcoseno, arcotangente, arcoseno es la forma para decir quiero calcular el ángulo, ¿ok? ¿Y cómo se hace en la calculadora? Si se aprieta, ¿sí? Shift, ¿sí? Que queremos, en realidad la calculadora dice quiero lo contrario del seno. Entonces apretás Shift, seno, y ahí pones el valor, 0,62, y le das al igual. Cuando le das al igual, ¿sí? Cuando le das al igual, te va a aparecer, ¿sí? 38,31, me apareció esto, ¿sí? Bien, entonces, pero yo quiero en grado, minuto y segundo. Entonces apretamos la tecla grado, minuto y segundo. Y la calcu te lo pasa directamente, ah, ya, se me cayó todo, te lo pasa directamente, entonces decimos que en grado, minuto y segundo es 38 grados, 18 minutos, 58,08 segundos es igual a alfa. ¿Me seguís? Entonces, de igual manera, si queremos encontrar el ángulo sabiendo el coseno, apretás Shift coseno. Y si queremos calcular el ángulo sabiendo la tangente, apretás Shift tangente. ¿Estamos? Bien, esto es un recordatorio. Bien, seguimos. Ahora, ese ángulo que vos tenés lo vamos a poner en un sistema de ejes cartesianos. Entonces, importante, nosotros tenemos un ángulo, ¿sí? El ángulo alfa es la región del plano comprendida entre dos semirrectas que se intersecan, o sea, que se cruzan en un punto O o 0. Una de las semirrectas, ¿sí? Las semirrectas tenía origen y no tenía final, ¿no? A una de las semirrectas la denomino lado inicial, es donde va a comenzar mi ángulo, y la otra la vamos a llamar lado final. El ángulo es lo que abarca todas estas semirrectas, ¿sí? No son estos lados nada más, sino todo lo de adentro es el ángulo. Ahora, si este ángulo yo lo ubico en un sistema de coordenadas cartesianas y hacemos que el lado inicial coincida con el semieje positivo, o sea, esta partecita que está acá, puede tener dos sentidos. Puede tener un sentido, esperen que esto lo tengo que pensar porque yo tengo problemas con el sentido horario y antihorario, ¿sí? Me concentro. Puede tener un sentido antihorario, que es un ángulo positivo, y puede tener un sentido horario, que es el ángulo negativo. Quiere decir que ahora podemos tener un lado negativo que tiene que ver, ¿sí?
tiene que ver con el sentido del ángulo, ¿ok? Estamos hasta acá, hermoso. Seguimos. Si nosotros ubicamos entonces ahora nuestro triángulo rectángulo en un sistema de ejes, ¿sí? Y tenemos un punto P, tenemos un ángulo alfa, tenemos un ángulo beta, entonces podemos calcular las razones trigonométricas. Entonces empezamos. Lo primero que tenemos que saber es que alfa más beta, ¿cuánto va a sumar? Va a sumar 90. ¿Por qué va a sumar 90? Porque sabíamos que los 3, ¿sí?, sumaban 180. El seno de alfa, dijimos que era igual a opuesto sobre hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Opuesto sobre hipotenusa. Entonces, la hipotenusa en este caso la vamos a llamar R y el opuesto es esta medida que tenemos acá. A ver si me seguís. Esta medida que tenemos acá. Y oh casualidad, esta medida que tenemos acá es la coordenada I. Entonces, vamos a decir que es I del punto P, porque este punto P tiene una coordenada X y una coordenada Y, ¿ok? Seguimos con el coseno. El coseno, ¿sí?, va a ser adyacente sobre hipotenusa, ¿estamos de acuerdo? El adyacente es este que está acá, que es X de P. X de P sobre la hipotenusa, que en este caso es el radio, estaríamos hablando del coseno, ¿ok? Súper genial. La tangente es opuesto sobre hipotenusa, rojo sobre azul, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a escribir rojo sobre azul. Más que azul es celeste, pero bueno, no importa. Bien, vamos a ver qué pasa entonces con el ángulo B. El ángulo B, ¿sí?, me paro en B. ¿Cuál es el seno? El seno es opuesto. En este caso, el opuesto es el celeste. ¿Y el celeste quién es? La coordenada X. X de P sobre la hipotenusa. Acá. El coseno de beta es adyacente sobre hipotenusa. Adyacente es el rojo. ¿Y el rojo quién era? La coordenada Y del punto. Sobre radio. Bueno, ya nos damos cuenta de algo, ¿sí? ¿Sí? Ya te tenés que dar cuenta de algo de acá. ¿Qué pasa con la tangente de B? La tangente es opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser? X de P sobre Y de P. Ok, ¿qué nos damos cuenta? ¿Qué nos damos cuenta? ¿Sí? El seno de un ángulo es igual al coseno de su, o sea, fíjate esto, ¿a qué es igual el seno de alfa? ¿Sí? El seno de alfa es igual al coseno de beta. Es maravilloso esto. Y el coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Al seno de beta. ¿Y alfa y beta cuánto sumaban? 90 grados. Entonces, el seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario. Complementario. No sé si me entra. Ahí. ¿Sí? Al coseno de su complementario. ¿Estamos de acuerdo? Esto es buenísimo, porque vos sabés, por ejemplo, que el seno de 20 va a ser igual al coseno de ¿qué? De 70. ¿Estamos de acuerdo? Porque 20 más 70 me da 90. Es buenísimo y te ayuda para para ahorrarte muchas cuentas, ¿correcto? Listo, hasta acá. Y entonces, ¿ahora qué? Y sí, ahora te toca a vos.